Listo, chicos. Entonces, les paso a compartir la pantalla. En la mañana se envió por WhatsApp el problema que vamos a resolver, ¿correcto? Viendo el análisis que vamos a hacer y todo eso, yo creo que vamos a estar en un solo problema como máximo, ¿correcto? Así que ya les paso a compartir. Bien, entonces, lo que vamos a hacer hoy día es la aplicación del método de potencial efectivo en la resolución de problemas de fuerzas centrales para dos cuerpos. El problema uno es la Olimpiada Asia-Pacífico de Tailandia 2003, ¿no? El problema es bien interesante. Las partes, más que nada, que está dividido en varias partes, y aquí básicamente es, si han llevado el tema de gravitación, es básicamente fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta, conservación de momento angular, energía mecánica en un sistema, en una órbita cerrada que está asociada con el eje mayor de una órbita elíptica, ¿correcto? Eso es básicamente la 1A, 1B, 1C, 1D y 1E, ¿correcto? Hasta ahí yo creo que es manejable, ¿correcto? No es tan difícil de llevar esa parte. Pero la parte interesante viene aquí, ¿no? Esta parte de aquí, ¿sí? Dice que inicialmente tú tienes un satélite que está orbitando alrededor de un planeta o de un centro de fuerzas de masa M mayúscula, y dice que es perturbado ligera e instantáneamente en la dirección radial. Es decir, se le da un pequeño impulso en la dirección radial para que se desvíe de su órbita, que inicialmente es una circunferencia perfecta de radio medio R1, ¿no? Lo que te piden es encontrar el periodo de oscilación de R en torno a la distancia media R1. Es decir, están pidiendo el nuevo periodo del satélite en su nueva órbita, que ya no es circular, ¿correcto? Que ya no es circular, ¿correcto? Entonces, esto de aquí en sí, esa es la parte F, ¿no? Te piden demostrar cuánto es el periodo, te piden hallar cuánto es el periodo, correcto, oscilación en torno a la distancia media, y luego te piden de un esbozo aproximado de la órbita perturbada completa, ¿correcto? Junto con la órbita sin perturbar. Entonces son dos cosas, dos problemitas que en verdad estos sí son bastante, digamos, eh, digamos, desde el punto de vista matemático, engorrosos de hacer, ¿correcto? Por ejemplo, acá te dan una sugerencia que uses coordenadas polares. Básicamente ahí lo que te están mostrando es la segunda ley de Newton en coordenadas polares, y abajo la conservación del momento angular en coordenadas polares, ¿correcto? Yo no lo hice por ese método, yo lo he hecho por otro método, y es justamente lo que voy a exponerles hoy día, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente, ¿el problema cuál es? Yo tengo un satélite que está orbitando alrededor de un planeta de masa M, tiene una órbita circular, un radio R bien definido, y no sé, choca o impacta con un meteorito o algo así, y se le da un pequeño impulso ligero e instantáneo en la dirección radial. Gana una cierta velocidad en la dirección radial, y entonces lo que te están pidiendo es determinar el periodo de este satélite en la nueva órbita que tiene, y también describir o esbozar qué tipo de órbita sigue, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hacer el problema. Ya les paso a compartir acá. Entonces acá tenemos lo siguiente. A ver. Ya lo tenemos. Acá lo tenemos. Ya está. Entonces, básicamente es la perturbación de la órbita. ¿Correcto? Perturbación de la órbita. Y lo primero que debemos saber es lo siguiente. Dado que la interacción, y aquí lo voy a colocar, ¿correcto? Yo voy a colocar acá un elipse. Voy a hacer un caso general y luego ya particularizo. Digamos que nosotros tenemos acá un centro de fuerzas, central M, y acá tenemos un satélite, ¿correcto? De masa M minúscula, ¿correcto? Y hay una interacción entre ellos. ¿Estamos? Esa interacción, vamos a decir, es una interacción del tipo fuerza central, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que hay entre ellos, la energía, la fuerza de interacción, perdón,
que hay entre ellos actúa a lo largo de la línea que los une. ¿Correcto? Esta es una fuerza que hace M sobre M. Y acá tenemos, perdón, y acá tenemos otra. Y aquí está la otra fuerza que hace M mayúscula sobre M minúscula. ¿Correcto? Es una fuerza central. Entonces, la distancia entre ellas, ¿correcto? La distancia entre ellas es una distancia que está acá, es una distancia R, ¿correcto? Entonces, lo primero que se debe conocer aquí es que si es una fuerza del tipo central, ¿correcto? Como es en este caso, si tú haces el producto R cruz la fuerza central, ¿correcto? Como están a lo largo de una misma línea, el vector posición y el vector fuerza, esto va a dar 0. Ahora, también conocemos por la segunda ley de Newton para lo que es la dinámica circular, ¿correcto? Tenemos que el torque es igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo. Entonces, torque se define como R cruz F. Y en nuestro caso, R cruz F vale 0 en todo instante. Por tanto, 0 va a ser igual a derivada del momento angular respecto del tiempo. El que la derivada del momento angular respecto del tiempo sea 0, eso nos indica que el momento angular debe permanecer constante. ¿Correcto? El momento angular debe permanecer constante. Este resultado de acá es un resultado importantísimo. ¿Correcto? Es un resultado muy importante por lo siguiente. Porque esto nos asegura que en todo instante, ¿correcto? El vector posición, ¿correcto? El momento angular se define antes de esto como el producto del vector posición cruz el vector cantidad de movimiento, ¿correcto? Y que esto sea constante quiere decir que R y P en todo instante, R y P están en el mismo plano. Están en el mismo plano. Entonces, una vez que nos aseguramos de que R y P están en el mismo plano, quiere decir que el análisis de la dinámica de este sistema de fuerza, de este sistema de una masa M fija y una órbita y digamos, una masa pequeña M orbitando alrededor de la masa grande, ¿correcto? Eso nos asegura que podemos, en vez de usar los sistemas coordenados cartesianos, podemos usar un sistema de coordenadas polares, ¿correcto? Entonces, básicamente, como está en el mismo plano, entonces podemos usar, ¿correcto? Podemos usar un sistema de coordenadas polares. ¿Correcto? Un sistema de coordenadas polares. Bien, una vez que ya se demuestra esto de acá, se pasa a lo siguiente, mira. Lo que tenemos nosotros acá es lo siguiente. Aquí, a ver, creo que acá lo tenía. Ah, ahí está. Aquí, por ejemplo, mira, fíjate por favor. Aquí nosotros tenemos el sistema coordenado clásico X y Y. Ahí está, el sistema coordenado clásico X y Y. ¿Correcto? Y nosotros lo vamos a pasar al sistema coordenado polar. ¿Cómo se define eso? Pues cualquier posición, este es el centro de fuerzas, por si acaso. Esto de acá es el centro de fuerzas. ¿Correcto? Y como este es el centro de fuerzas, básicamente lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Como es el centro de fuerzas, yo voy a tener un ángulo, ¿correcto? Y una posición R, un radio vector R. En cualquier punto, como está en el plano de la hoja, puedo definirlo de esa manera. Entonces yo puedo definir un eje radial o normal, que vendría a ser este, y un eje tangencial o angular, ¿correcto? Que vendría a ser el tau que está ahí. O sea, yo puedo definir en cada punto esos dos ejes. El eje normal, que está a lo largo del radio, y el eje tangencial, que es perpendicular al radio. Y está en la dirección de aumento del ángulo phi. Mira, este es el ángulo phi. En esa dirección de aumento, ahí está apuntando el eje tangencial. Y entonces yo a partir de él puedo definir, si me muevo de un punto a otro, yo puedo definir
que me puedo desplazar ya sea a lo largo del eje radial o ya sea a lo largo del eje tangencial. ¿Correcto? Entonces aquí, por ejemplo, yo tendría que si me muevo desde A hasta A', tendría un delta dr. Ese delta dr puede ser como la composición de dos desplazamientos. Uno a lo largo del eje radial, entonces lo puedo poner así. Delta dr va a ser igual. El movimiento a lo largo del eje radial, que sería delta dr a lo largo del eje radial o normal, más, ¿correcto? El movimiento a lo largo del eje tangencial, que sería r delta de phi, ¿correcto? Pero en el eje tangencial. Y ahí está, el vector unitario tau. Entonces, si tú divides esto de acá, que es la variación de posición entre variación de tiempo, divides entre delta de t a todo, ¿correcto? Entonces tendrías así, entre delta de t a todo, ¿correcto? Si tienes así, entonces lo que vas a obtener es lo siguiente. Esto de acá sería la velocidad total de la partícula, pero te das cuenta que esto es solo a lo largo del eje normal, ¿correcto? O radial. Entonces a esto de acá lo llamas velocidad radial a lo largo del eje normal, más esto de acá, que vendría a ser la velocidad angular, ¿correcto? Lo llamas respecto al ángulo teta o phi, ¿correcto? Por en la dirección tangencial, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, yo puedo definir ahora la velocidad, que es esto de acá, como si estuviera compuesta de una componente radial, que es a lo largo del eje radial, más una componente tangencial, que es a lo largo del eje tangencial. ¿Correcto? Entonces, si tengo eso de ahí, yo puedo definir esto, pues mira. Entonces, de ahora en adelante, mi sistema va a ser este. Yo tengo ahí la fuerza F sub R, que es la fuerza central, que apunta hacia el centro de fuerzas aquí, ¿correcto? Que apunta hacia el centro de fuerzas. Y tenemos el eje radial, ahí está, y el eje tangencial. La velocidad radial y la velocidad tangencial. ¿Lo ves ahí o no? ¿Sí? Recuerda que la velocidad tangencial es perpendicular aquí. Ya. Entonces, una pequeña acotación aquí es la siguiente. El momento angular, ¿correcto? El momento angular L, ¿correcto? Va a depender única y exclusivamente de la posición R, del radio vector R, y de la velocidad a lo largo del eje tangencial. Entonces tú podrías decir que es m por r por la velocidad a lo largo del eje tangencial. ¿Correcto? O eje angular. Ahí está. Ese es el momento angular. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a decir lo siguiente. Una vez que tú tienes esto, ya entonces aquí más lo hago. Ya. Entonces, algo que nosotros tenemos es lo siguiente, que si tú tienes una fuerza central radial, en este caso F sub R, perdón, esto de acá es una fuerza radial o fuerza central, ¿correcto? Y además, esta fuerza central, ojo, tiene simetría esférica, entonces necesariamente es una fuerza del tipo conservativa, ¿correcto? Otra vez lo repito, si nosotros tenemos una fuerza radial o central, ¿correcto? Y además esta fuerza tiene simetría, acá no quiere reconocerlo, ya está. Y además tiene simetría esférica, entonces es una fuerza conservativa y es con el tipo de fuerzas con las que vamos a analizar nosotros, ¿correcto? Entonces, esa fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial, ¿correcto? Una energía potencial. Esa energía potencial solo depende de la distancia entre los cuerpos, entre el centro de fuerzas y la masita M. Esto de acá es una energía potencial. ¿Correcto? Ya. Entonces, mira, la fuerza conservativa tiene asociado energía potencial. Entonces, la energía total del sistema viene dado por la energía cinética más la energía potencial del sistema. ¿Correcto? Asociada a la fuerza central, que es del tipo conservativa. Entonces, tú acá puedes decir, profesor, la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado más UDR, muy bien. UDR puede ser cualquier tipo de energía potencial asociada a una fuerza central conservativa. No voy a detallar todavía en eso. Y acá tú pones un medio de masa por la rapidez al cuadrado. Y eso es lo que acá de sacas. Perdón, es esto de acá. Miren el otro. A ver, un ratito. Ahí está. Entonces de acá tú sacas lo siguiente, que la velocidad total
ahora va a ser la componente radial elevado al cuadrado más la componente tangencial elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, acá tú tendrías b de r cuadrado más b de teta elevado al cuadrado, perdón, aquí es b de teta elevado al cuadrado, más u de r, ¿correcto? Pero esto de acá lo vamos a poner de esta manera. 1/2 de masa, b de r al cuadrado, más 1/2 de masa, b de teta elevado al cuadrado, más u de r, ¿correcto? Ya, ahora mira, fíjate en lo siguiente, ¿ah? B de teta lo tenemos de acá, pues mira, b de teta sería el momento angular L sobre mr, ¿correcto? El momento angular L sobre mr. Y entonces mira lo que te va a quedar. La energía sería 1/2 de masa por la velocidad radial elevado al cuadrado más 1/2 de la masa por L, y acá lo pongo L sobre mr. Todo esto elevado al cuadrado más u sub r. ¿Correcto? ¿Listo? Bien. Entonces, si simplificamos esto de acá, nos va a quedar algo bien interesante. Mira, nos va a quedar lo siguiente. Voy a tener que insertar una hoja acá. Sí, voy a tener que insertar una hoja acá porque no me alcanzó. A ver, un rato. Insertar página. Ya. Entonces, la energía me estaría quedando me estaría quedando 1/2 de masa, velocidad radial elevado al cuadrado, más, entonces te vas a la siguiente, a la anterior página, y acá te va a quedar L cuadrado sobre mr cuadrado, ¿no? Te va a quedar L cuadrado sobre mr cuadrado, y esto por 2, más U sub R, que es la energía potencial. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido hasta aquí? ¿Qué es lo que hemos obtenido hasta aquí? Hemos obtenido lo siguiente. Tenemos acá, esto de acá, lo podemos definir. Todo esto de acá, si tú te das cuenta, solo depende explícitamente de la distancia R. ¿Correcto? Hay una dependencia, es una función nada más de R. ¿Correcto? Que lo voy a llamar U' de R. ¿Correcto? Entonces, esto de acá lo podemos llamar el potencial efectivo, y así se denomina. Definimos el potencial efectivo de esta manera, mira. Definimos el potencial efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamamos potencial efectivo? Porque en realidad no es el potencial real. El potencial real físico es este U de R. Correcto. El otro le hemos sumado un adicional, que es L cuadrado sobre 2mr cuadrado. ¿Correcto? Eso de ahí no es un potencial real. Correcto. Sino que es una cuestión matemática más que nada. Y entonces acá te va a quedar U' de R va a ser igual a U de R más L cuadrado sobre 2mr cuadrado. Entonces, usando esto de aquí, analizando esto de aquí, se pueden sacar conclusiones bien interesantes. Y eso es lo que voy a analizar ahora. ¿Correcto? Sí, vamos a analizar esto de aquí. Entonces, vamos a analizar esto de aquí. Este potencial efectivo es el que vamos a analizar por medio de sus gráficas. Entonces, acá lo tenemos, mira. Esto de acá es la gráfica en la parte A. Mira, esta parte de acá. Estamos graficando, inicialmente este es U de R solo, ¿correcto? Perdón, esto es U de R solo, ¿correcto? Esto de acá es U de R solo, y acá tenemos diferentes valores del momento angular, ¿correcto? Para L1, L2 y L3. Es decir, tú varías L y va a cambiar L cuadrado sobre 2mr cuadrado, pues, ¿cierto, sí o no? Pero el U de R es único, ¿ah? Ese sí es uno solo. En cambio, si tú varías L, cambia este factor de acá, L cuadrado sobre 2m cuadrado. Entonces, tienes que sumar esas dos funciones. Cuando tú sumas esas dos funciones, obtienes, ¿correcto? Obtienes la gráfica que está acá. Esta gráfica que está aquí. Esa gráfica que está ahí. Esa es la gráfica que tú obtienes. Y ahí se ha graficado U' de R en función de R. Correcto. Y obviamente para L0 significaría que solo tiene su R, ¿no? Y aquí está la gráfica a trazos, ¿no? Ahí está U de R.
nada más, cuando L vale 0. Pero ya cuando cambias a L1, L2 y L3, salen diferentes gráficas. ¿Lo ves ahí? ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces vamos a ver ahorita qué información nos da, y eso es lo que vamos a usar, qué información nos da esta gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí, mira, acá tenemos U' de R en función de R y tenemos la energía. Recuerda que la energía total del sistema, y aquí lo voy a colocar nuevamente, la energía total del sistema es 1/2 de masa, velocidad radial elevado al cuadrado, más U' de R, ¿correcto? Eso es lo que tenemos, ¿no? Acá está, mira. 1/2 de mr cuadrado más U' de R, que es el potencial efectivo, ¿correcto? Entonces, fíjate acá. Perdón. Entonces tenemos aquí esto de acá. Energía versus R y U' de R. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el punto mínimo, mira, aquí en el punto mínimo, de todos los posibles valores de U' de R, ya fijado el L y todo, tienes una sola gráfica, con L fijo, recuerda que este es con L fijo, ¿correcto? Con L fijo, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la gráfica, perfecto, de U' de R, que es el potencial efectivo. Entonces yo le puedo variar la energía, por ejemplo, E sub M, que es la energía, que es esta recta horizontal, que es la energía total del sistema, ¿correcto? Esa de ahí, ¿correcto? Si te das cuenta, voy a cambiar el estilo. Eso de ahí, ¿correcto? Solo corta U' de R en un punto, ¿correcto? Solo corta a U' de R en un punto. Y entonces, te das cuenta que solo tiene una solución para R0. ¿Eso qué quiere decir? Que la trayectoria, ¿correcto? En el caso de E sub M, significa que solo tiene la solución para R igual a R0. Eso implica que la trayectoria es una circunferencia. Porque en una circunferencia, ¿cuánto vale R? ¿Siempre es constante, sí o no? Siempre es el radio, el radio, el radio. Como se mueva la partícula, siempre es una circunferencia. Sin embargo, cuando tú le das E sub A, por ejemplo, una energía E sub A, entonces tú te das cuenta que cuando le das E sub A, correcto, acá lo voy a... No lo quiere reconocer, a ver. Ajá. Ahí está. En E sub A, tú te das cuenta lo siguiente, mira, que es lo que está acá. Correcto. En E sub A, tú te das cuenta que corta a U' de R en dos puntos, R1 y R2, donde obviamente, de la gráfica, se da cuenta que R1 es menor, uno se da cuenta que R1 es menor que R2. ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces tú tienes un R mínimo y un R máximo. ¿Correcto? Entonces, tú dices, ah, ya, por menos de R1 no hay valor y mayor de R2 no hay otro valor donde se intersecten. ¿Correcto? Entonces, cuando es E sub A, tienes un R mínimo, un R1 menor que un R2, un R1 mínimo y un R2 máximo. Entonces aquí la trayectoria sería una elipse. ¿Correcto? La trayectoria sería una elipse. Y mira, con E sub B pasaría lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Mira, a ver. Sería corta en dos puntos. Este punto de acá y este punto de acá. Tendrías un R1' y un R2'. Variaste la energía total y entonces variaron los límites. Un nuevo R mínimo y un nuevo R máximo. Pero mira, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una energía igual a E sub C? ¿Te das cuenta que corta a U' de R en un solo punto, sí o no? Es decir, aquí nada más lo corta. Y acá sería un R mínimo. Solo ahí lo corta. ¿Correcto? Y como solo lo corta ahí, entonces ya no hay otro punto de corte, mira. A medida que aumenta R, ya no hay otro punto de corte. Eso quiere decir que va a haber un máximo acercamiento entre la masa M y el centro de fuerzas. ¿Correcto? Y ese máximo acercamiento va a ocurrir cuando R sea mínimo. Y de ahí ya nunca más se van a acercar. ¿Correcto? Entonces aquí la trayectoria, en todos estos, las trayectorias son cerradas. ¿Correcto? Y aquí las trayectorias son abiertas. ¿Correcto? ¿Sí? Acá las trayectorias cerradas y en todas las otras son trayectorias abiertas. Claro, porque solo tienen un mínimo de acercamiento y de ahí nunca más se acercan.
¿correcto? O se acercan hasta el R mínimo y de ahí se alejan, ¿correcto? Ya. Entonces ahora, ese es el caso general, ¿ah? Entonces acá, por ejemplo, vamos a hablar qué pasa cuando consideramos lo siguiente, mira. ¿Qué pasa cuando consideremos que es la energía potencial gravitatoria, el UDR? Entonces sería menos G mm sobre R. Entonces, U' de R, correcto, U' de R va a ser muy sencillo, va a ser L cuadrado sobre 2mr cuadrado menos G mm sobre R, ¿correcto? Y entonces aquí tú te das cuenta que están graficando justo para ese caso, cuando estábamos considerando UDR. Anteriormente hice un UDR cualquiera, ¿correcto? En cambio aquí estoy haciendo para UDR en particular, que es el de gravitación, ¿correcto? Interacción gravitatoria. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, estamos mostrando en la gráfica, es que si tú varías el L, tu R0 y tu R1 están cambiando. ¿Te das cuenta ahí o no? Mira, su punto de mínimo para esta gráfica cuando L es igual a L0 y luego cuando el R1 te da un E1 mínimo para un nuevo valor de L igual a L1. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerda que yo te dije acá, ¿no? Que cuando tomas su mínimo valor, recuerda que esto de acá es su prima de R, ¿eh? El mínimo valor U' de R, en ese punto ocurre que la trayectoria, ¿cómo es? La trayectoria es, y acá lo puse, ¿no? La trayectoria es circunferencial. Y cuando yo elevo la energía, se transforma en una trayectoria elíptica, ¿correcto? Sí, porque tiene un R mínimo y un R máximo. Entonces, acá vamos a considerar el caso de la trayectoria, mira acá. Acá tenemos el caso de una trayectoria bien definida, que es básicamente la trayectoria con radio R sub 0. Estamos, entonces, el caso que estamos considerando acá, creo que acá lo tenía, el caso que estamos considerando acá es este de acá. Miren, ya lo grafico. El caso que estamos considerando acá es el siguiente. Tú tienes acá el centro de fuerzas, que es de masa M, y acá está la masita M minúscula, ¿correcto? Y la distancia entre ella y ella, ¿correcto? La distancia entre ellas dos es un R0. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, muy bien. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente, que el periodo, aquí el periodo, ¿correcto? Al cuadrado sobre la distancia al cubo es igual a 4pi cuadrado sobre g veces la masa, en este caso, la masa que no se mueve, ¿no? M. ¿Correcto? Bueno, eso algunos lo conocen como tercera ley de Kepler. ¿Correcto? Y entonces aquí el periodo al cuadrado te va a quedar 4pi cuadrado r cubo sobre, ¿correcto? O si no, y aquí te va a quedar r cubo gm a la 1/2. Ese es el periodo, ¿correcto? Y entonces dice que ahora la perturbación que le vamos a dar nosotros, ¿correcto? Es una perturbación en esta dirección, ¿correcto? Es una perturbación radial. Ahí le damos el pequeño impulso, se lo damos ahí, un pequeño impulso le damos. Y entonces la nueva trayectoria va a salir de acá, obviamente, ¿no? Va a salir. Y yo quiero hallar esa nueva trayectoria, ¿correcto? No solo eso, sino también el nuevo periodo. Entonces, para eso, tú debes de saber lo siguiente, ¿no? Primero, que el U' de R, es igual a L cuadrado sobre 2mr cuadrado, perdón, y acá sería menos G mm sobre R. Ya estoy considerando solo la energía potencial gravitatoria, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de aquí tú te das cuenta lo siguiente. Si tú quieres hallar el mínimo valor de él, si tú quieres hallar el mínimo valor de U sub prima R, entonces yo haría lo siguiente, ¿no? Mínimo valor de U sub prima R, ¿correcto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues muy sencillo, ¿no? Derivada de U prima respecto de R lo igualas a 0. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que hacer. Derivada de U' respecto de R lo igualas a 0. Entonces, cuando haces eso, ¿correcto? Te va a quedar lo siguiente, mira. Derivada de U'
respecto de R, te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar menos L cuadrado sobre MR cubo, ¿correcto? Más G MM sobre R cuadrado, ¿correcto? Y a esto lo igualamos a 0, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto lo que obtenemos es una relación bien interesante. Te va a quedar L cuadrado sobre, acá lo coloco, MR cubo igual a GMM sobre R cuadrado, ¿correcto? Y esto lo voy a poner más bonito. Lo voy a poner 2 acá, ¿correcto? ¿Sí? Y elimino un R. Entonces te va a quedar L cuadrado sobre 2MR cuadrado, ¿correcto? Y acá te va a quedar, a ver, GMM sobre 2R, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Y entonces rápidamente, yo diría que el U' R mínimo, ¿correcto? El mínimo va a ser cuando reemplace este valor de aquí en esta ecuación de aquí, ¿correcto? Y creo que es evidente, sale menos GMM sobre, en este caso, 2R, ¿no? ¿Correcto? Ahora, si lo evaluamos, recuerda que eso ocurre para, la trayectoria circular ocurre para un R0, entonces simplemente es reemplazar acá menos GMM sobre 2R0, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Ahora vas a hallar la segunda derivada. Vamos a hacer la segunda derivada de U', ¿correcto? La segunda derivada de U', ya está, respecto de R. Cuando tú haces la segunda derivada, te va a quedar lo siguiente, mira. 3L cuadrado, perdón, un ratito. Te va a quedar 3L cuadrado, ¿correcto? Sobre MR a la cuarta. A ver. No me está reconociendo. Sobre MR a la cuarta. Menos. Ay. A ver. Me parece que acá. Ya. Menos 2 GMM sobre R al cubo. Ahí está. Sobre R al cubo. Entonces, evaluamos esto en R0, ¿correcto? Evaluamos esto. Evaluamos en R igual a R0, ¿correcto? Entonces te va a quedar que la segunda derivada de U' respecto de R, ¿correcto? Va a ser igual a 3L cuadrado sobre MR0 a la cuarta menos 2GMM sobre R0 al cubo, ¿correcto? ¿Sí? Ya, recuerda que aquí podemos reemplazar L cuadrado de la parte anterior, ¿no? Mira, acá podemos usar esto de acá, ¿no? Mira, que L cuadrado sobre 2M cuadrado es GMM sobre 2R, ¿no? Esta expresión de acá, ¿correcto? Y si reemplazamos eso de ahí, nos va a quedar lo siguiente, mira. Segunda derivada de U respecto de R cuadrado, ¿correcto? Y eso nos va a quedar GMM, ¿ya? Si reemplazamos y todo, perdón, nos va a quedar GMM sobre, ¿correcto? R0 al cubo. ¿Correcto? Ya. Y ahora tú me dices, pero profe, ¿por qué hemos hecho eso? Por lo siguiente, pues mira, lo que vamos a hacer ahora para ya hallar el periodo de oscilación es lo siguiente. ¿Sí o no que la velocidad radial, ¿no? La velocidad radial que yo le he dado, el pequeño impulso, le ha dado una velocidad radial pequeñísima. Y por tanto la energía total ha aumentado. Correcto. Y por tanto, si la energía total ha aumentado a este valor. Inicialmente tenía E sub 0 y ahora tiene E sub 0 más delta D. Ah, ya. Y entonces, al aumentar a E sub 0 más delta D, te das cuenta que esta recta horizontal que está aquí, está intersectando a U' de R en dos valores, en un R mínimo y en un R máximo.
¿Correcto? ¿Sí? Y entonces lo que yo voy a hacer es tratar, como esto es un pequeño impulso, tratar de hacer una aproximación parabólica de U' de R alrededor de R sub 0. Esta es la aproximación que yo voy a hacer. Esto es la aproximación parabólica. ¿Correcto? Esta es la aproximación parabólica que pienso hacer. Entonces, lo que tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente, y ya con eso estoy acabando. Básicamente lo que voy a hacer yo es lo siguiente, ¿no? Por teorema de Taylor, ¿correcto? Por teorema de Taylor, yo sé que cualquier función, ¿correcto? Cualquier función que yo tenga, básicamente es esto, U de R, U' de R0 más delta de R, se puede aproximar como U' evaluado en R0 más la derivada de U' respecto de R evaluada en R0 por delta de R más la segunda derivada de U' respecto de R evaluada en R0 por delta de R elevado al cuadrado. ¿Correcto? Delta de R elevado al cuadrado. Y bueno, y términos más. ¿Correcto? Pero yo me basta con llegar hasta el segundo término nada más. ¿Correcto? Ya. Y entonces lo que hemos hallado acá es que U' de R0 más delta de R aproximadamente es ¿cuánto? A ver, U' de R0 era menos G MM, ¿correcto? Menos GMM sobre, esto era 2R, si más no recuerdo. Más, esto de acá era 0, ¿no? La primera derivada de U' respecto de R era 0, evaluada en R0. Y acá el último, si es ese que me interesa, que sería GMM sobre R0 al cubo por delta de R elevado al cuadrado. Entonces, lo que vemos aquí, y ese es el resultado importante, es que esto de acá es una constante, perdón, esto de acá es R0. Esto de acá es una constante, ¿correcto? Es una constante, no nos va a importar para nada. Entonces, básicamente yo puedo decir que U' de R0 más delta de R lo puedo aproximar como una constante más, ¿correcto? Ah, y acá es 2, perdón. Y acá sería 1/2 de GMM sobre, perdón, acá es 1/2, me olvidé, ahí está. GMM R0 al cubo por delta de R al cuadrado. Y eso de ahí es como si fuera una cosa así, ¿no? U de X es una constante más 1/2 de K por X al cuadrado. Es como si fuera un sistema masa-resorte, pero con una energía potencial que es una constante más 1/2 de KX al cuadrado. Y entonces, si yo tengo esta expresión de U de X, rápidamente yo digo que el periodo es 2pi raíz cuadrada de M sobre K. ¿Correcto? Entonces, en nuestro caso, si hacemos la analogía, el K viene a ser esto de acá. Ese es nuestro K. Y obviamente la masa que oscila, ¿cuál es? Es la masa del planeta, ¿no? M es la masa del planeta que está del satélite que está oscilando, ¿no? M es la masa del satélite. O sea, estoy haciendo una analogía con el sistema masa-resorte, ¿correcto? Y entonces, siendo así, el periodo que me interesa sería 2pi raíz cuadrada, ¿correcto? De M minúscula sobre K, que es GMM sobre R0, perdón, sobre R0 al cubo. Y aquí te quedaría 2pi, M y M se van, y te queda raíz cuadrada de R0 al cubo sobre GM mayúscula, ¿correcto? Y lo curioso es que este periodo, fíjate, mira lo que hemos hallado, ese periodo ya lo habíamos hallado anteriormente, mira. Es el mismo periodo del satélite cuando estaba en una órbita circular de radio R sub 0. Ahí está, porque este es R sub 0. Este es R sub 0. Ahí está. Es la misma, ¿correcto? Es la misma.
Entonces, tenemos eso. Es la misma. Entonces, el periodo, ¿correcto? El periodo de oscilación cuando el satélite fue apenas perturbado es el mismo que el periodo del satélite en la órbita circular. ¿Correcto? Ya. Pero aún hay más. Todavía queda la pregunta que seguía, que era la G, era ¿qué tipo de trayectoria sigue? Es obvio que yo te dije, sí o no, que cuando tú tienes una energía mayor a la energía mínima, que es la línea de color azul, ¿qué tipo de trayectoria seguía? Una elipse, correcto, y por tanto tiene un R mínimo y un R máximo. Y fíjate acá, pues mira, aquí está. Esta es la pequeña perturbación que le he dado, correcto, esta es la pequeña perturbación que le he dado, y entonces acá tiene, perdón, disculpen ahí. Esto de acá es R0, correcto, ahí yo le doy la perturbación, y ahora te das cuenta que aquí es algo mayor que R0, ¿sí o no? Entonces sería R0 más un delta de R. Luego por acá es, no sé qué hice ahí, pero se fue, ahí está. Esto de acá, correcto, esto de acá es otra vez R0, si te das cuenta, porque vuelves a la órbita original, y luego por acá, tienes acá el otro valor que sería R0 menos delta de R, ¿correcto? ¿Sí? Entonces te das cuenta que ya no es una circunferencia, porque y ahora es una elipse, porque tiene un máximo que es R0 más delta de R y un R mínimo que es R0 menos delta de R. Y entonces la nueva trayectoria, que es la de color negra, esta trayectoria ya es una elipse, pero es una elipse con una excentricidad bastante pequeña. Tampoco es que sea bien alargada, si lo ves ahí. Básicamente tú lo ves a simple vista y dices, es una circunferencia. Bueno, pareciera que fuera una circunferencia, correcto, pero en realidad es una elipse un poquito aligerada nada más. Una circunferencia un poquito estirada hacia los lados, ¿correcto? Y bueno, y con eso has hallado pues dos cosas, el periodo que te pedían y, ¿cómo se llama esto? Y el tipo de órbita que describe cuando ya recibió la perturbación, ¿correcto? Bien, era básicamente ese resultado que quería transmitirles. Como ven, miren, aquí lo bonito de la energía, del análisis de energía potencial, del potencial efectivo, es que sin tener siquiera el valor de U sub R, qué tipo de U sub R es, correcto, tú puedes dar bastantes características del movimiento del sistema, en este caso el satélite, ¿no? Puedes saber si es una trayectoria cerrada, si es una trayectoria abierta, si es una elipse, una parábola, una hipérbola, ¿correcto? Sin saber siquiera cuánto es U sub R, ¿correcto? Obviamente aquí estamos hablando de una energía potencial del tipo atractivo, porque la fuerza es atractiva, ¿correcto? Hay otras que son repulsivas y ahí la gráfica cambiaría, pero aquí estoy básicamente analizando el tema del caso atractivo nada más, ¿correcto? Y bueno, entonces como les había dicho, esto de acá perteneció solo ese problema a la parte F y G del problema de la AFO 2003, ¿no? De la Asia Pacífico 2003, que fue en Tailandia. Solo la parte F y E, mira todo el tiempo que nos ha tomado, ¿correcto? Bien, y acá les dejo como para que se entretengan, básicamente el problema 2 y 3 son cosas que ya hemos hecho, el problema 2, perdón, 2A y B es lo que hemos hecho nosotros, ¿correcto? ¿No? Y el problema 3 y 4 ya cambian con la energía potencial. Ahora la energía potencial es del tipo de un resorte, que es un medio de KR cuadrado, ¿correcto? Y el problema 4 es para un análisis general, ¿no? Que lo pueden hacer con computadoras si les interesa un poco más el tema. ¿Correcto? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí? Todo bien. Disculpen que me haya acelerado un poco, pero es que estaba con el tiempo también porque ya tienen que ir a la siguiente charla. Bueno, igual les agradezco por haber puesto la atención aquí en la clase. Ahí tienen para poder resolver más temas y también tienen mi nombre si quieren buscar más. Igual esto va a estar grabado en la página web, me parece, y ahí van a poder revisarlo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces conmigo sería hasta ahí. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.